Gálatas capítulo, ya yo leí Gálatas 1 hasta el 8 y 9. Me gustaría leer del 11 en adelante, para luego caer en el capítulo 2 y luego trabajar el capítulo 3 y así sucesivamente en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ok? Gracias, Señor. Danos a nosotros espíritu de entendimiento, de revelación y de sabiduría, especialmente a mí, que tanto me hace falta. Me hace falta todo, Señor, de ti. Todo me hace falta de ti. Y yo necesito de ti todo, Señor. Necesito toda tu gracia. Y yo te pido que la gracia tuya, 100%, abunde sobre cada hermano que nos ven y nos escuchan. Que caiga sobre Cuba. Que la gracia de Dios caiga sobre Cuba. Que la gracia de Dios caiga sobre Venezuela. Que la gracia de Dios caiga sobre Panamá, sobre Bolivia, Cuba, Santo Domingo, Argentina, Guatemala, Chile, Uruguay, Puerto Rico, Haití. Que la gracia de Dios caiga en todas las naciones, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Alabado sea Dios. Heme aquí, Señor. Gálatas 1 del 11 adelante. Poco a poco, pues, llegaremos en el nombre del Señor. Vamos a leerlo aquí en esta versión. Voy a leer aquí en esta traducción. ¿Por qué? Porque quiero llegar, cuando llegue al capítulo 2, Pablo habla a los apóstoles, a algunos de los apóstoles de Jesús, que son a Pedro, Juan y Santiago. Y ahí Pablo aprovecha la oportunidad a algunos de los apóstoles, Pedro, Juan y Santiago, y le dice a Pedro, Juan y Santiago: hey, Pedro, Juan y Santiago, yo tengo un ministerio apostólico para los gentiles. Y ahí es donde Pablo se pone de acuerdo. Pero aparentemente Pedro, Juan y Santiago, aunque aprobaron el ministerio de Pablo, lo felicitaron parcialmente y lo aprobaron, ¿verdad? Pero Pedro, Santiago y Juan no estaban de acuerdo con el ministerio de Pablo. No estaban de acuerdo. Todo eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? El capítulo 1, versículo 11. Vamos a trabajarlo en esta Biblia. ¿Están listos? ¿Están ready? Comenzamos en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice Pablo: queridos hermanos en Cristo, quiero que les quede claro que nadie en este mundo inventó las buenas noticias que viene siendo el Evangelio de la Gracia que yo les he anunciado. No me la contó ni me lo enseñó cualquier hombre, sino que fue Jesucristo mismo quien me la enseñó. Por eso es que Pablo enseña algunos mensajes diferentes a los apóstoles, como por ejemplo el tema de la justificación. Jesucristo nunca le reveló a los apóstoles anterior a Pablo el mensaje de la justificación. Nunca. A lo mejor algunos de ustedes pueden pensar: perdóname, hermano pastor, pero yo creo que hay una parte de la Biblia, en Mateo o en Lucas, que habla de un hombre que era el publicano y el fariseo. El publicano y el fariseo. Y yo creo que, hermano pastor, ahí se habla de justificación. ¿Qué tú piensas? Sí, es verdad. Tienes razón. Pero ese tipo de justificación que habla Jesús en cuanto al publicano y el fariseo es un tipo de justificación que nada tiene que ver con la obra redentora de Cristo. Nada tiene que ver con la cruz. Nada tiene que ver con la sangre de Cristo. Nada tiene que ver con la sepultura. Y mucho menos tiene que ver con el perdón de pecados permanentemente. El perdón de pecado permanentemente, completo, no, no. La justificación que se habla en los libros de Mateo, Marcos, Lucas, yo creo que es en Lucas que lo habla posiblemente Lucas, del fariseo y el publicano,
es un tipo de justificación basado al comportamiento humano. Hay muchas formas de interpretación de la palabra justificación, hay muchas formas de interpretarlo. Está la justificación por la fe en un Salvador en Cristo. Y está la justificación de hombres, de los hombres, bajo la justicia humana. La justificación bajo la justicia humana, que no tiene nada que ver con la obra redentora de la muerte, la sangre de Cristo derramada, la sepultura, la resurrección de Cristo, el perdón de los pecados completamente. Ese tipo de justificación de el fariseo y el publicano es un tipo de justificación basado al comportamiento humano. Pórtate bien. Tú hiciste esto bien, cumpliste la ley, hiciste esto bien, pues entonces eres justificado. En ese sentido, eres aceptado, eres calificado en ese sentido, bajo un cumplir de una ley, un cumplimiento de un mandamiento, bajo una obediencia, bajo un comportamiento de que se portó bien y no pecó. ¿Ve? Ese es el tipo de justificación que se está hablando del fariseo y el publicano. Pero ese tipo de justificación nada aporta a la sangre de Cristo. Para que sea un tipo de justificación permanente y un perdón de pecado permanente para una salvación eterna y permanente, tiene que estar incluido la obra redentora de Cristo, de su muerte, de su sepultura, de su sangre derramada y de la resurrección, para que sea una justificación válida y que sea válida completamente. Ese tipo de justificación del fariseo y el publicanito es un tipo de justificación más bien de ser aprobado. Quedaste aprobado hasta el próximo pecado. Si cometes un próximo pecado, la justificación se te cae al piso. Se te va al piso. ¿Ves? Ese es el tipo de justificación. ¿Por qué? Porque en el libro de Mateo, Marcos y Lucas, pues no se está hablando un tipo de justificación basado a la obra redentora de Cristo, sino una justificación basado al comportamiento humano, a portarse bien o a obedecer una ley. Y en el Antiguo Testamento, pues sí, yo creo que en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, te hablas la palabra de justificación, justificado. Pero es lo mismo, justificado de acuerdo a tu comportamiento. Queda justificado si te portas bien y trata de cumplir la ley. Pero como no están incluidos la obra redentora de Cristo, ni la sangre de Cristo, ni el perdón de los pecados permanentemente, ese tipo de justificación es temporal. Si el hombre vuelve y peca y viola cualquier mandamiento, la justificación se le va abajo y pierde la justificación. Eso es bajo la ley. ¿Okay? Todo eso es bajo la ley. Y en Mateo, Marcos y Lucas y Evangelio según San Juan, todavía estaba Jesús bajo la ley. ¿Ok? Bien, perfecto. Gloria a Dios. Más adelante, pues, en otro tema, trabajaré un poquito el tema de la justificación. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo aquí en el nombre del Señor. Gálatas 2, Gálatas 1, 11. Queridos hermanos en Cristo, quiero que les quede claro que nadie en este mundo inventó las buenas noticias que es el Evangelio que yo les estoy anunciando. No me la contó ni me la enseñó cualquier ser humano, sino que fue Jesucristo mismo quien me la enseñó. Y ahí entonces entendemos el mensaje de Pablo a las iglesias con ciertas doctrinas, ciertos mensajes que en realidad, pues Jesús para los judíos, ¿verdad? Para Jesús para los otros apóstoles nunca le fue revelado ciertas doctrinas que Jesús le enseñó a Pablo. Para muchos apóstoles, ellos no tuvieron esa doctrina de la justificación de la manera como Jesús se lo reveló a Pablo. Entonces dice aquí, ustedes ya saben cómo era yo cuando pertenecía a la religión judía. Saben también con qué violencia hice sufrir a los miembros de la iglesia de Dios y cómo hice todo lo posible para destruirlos. Cumplí con la religión judía, o sea, la religión judía se está hablando de la ley, la circuncisión.
bajo la ley, ¿ok? Cumplí con la religión judía mejor que muchos de los judíos en mi edad y me dediqué más que ellos a cumplir las enseñanzas recibidas de mis antepasados. Pero Dios me amó mucho y desde antes de hacer me eligió para servirle. Además me mostró quién era su hijo, para que yo anunciara a todo el mundo las buenas noticias acerca de él, que es la gracia. El evangelio es la gracia. ¿Ok? Las buenas noticias aquí se interpreta como el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia, hay mucho que hablar acerca del evangelio de la gracia. No, que tengan cuidado, que ese evangelio de la gracia es un mensaje libertino, que pone a todo el mundo a una acción libertina, a pecar. Tengan cuidado. No. El evangelio de la gracia, por medio de la fe y la justificación, no pone a nadie a pecar de una manera liberadamente o libertinaje o liberadamente, no. El evangelio de la gracia y la justificación a nosotros nos da temor reverente. Nos crea a nosotros temor reverente. La gracia de Cristo Jesús es para servirle a Jesús sin temor y miedo, sin temor y sin miedo a que cuando nosotros fallamos en cualquier mandamiento, la justificación nos declara justos, quitando el poder del pecado sobre nosotros, quitando el peso de la ley del castigo de nosotros, anulando, sacando, quitando completamente el peso del castigo de la ley para siempre. Es verdad que si nosotros como iglesia en la parte humana violamos el mandamiento del adulterio, fornicación, cualquier mandamiento, sí, es una realidad, sí, que cuando violamos cualquier mandamiento, como por ejemplo adulterio y fornicación, el adulterio y la fornicación se cometen y está hecho. Mas los efectos o las consecuencias o los resultados de violar un mandamiento de adulterio es muerte, castigo eterno. Como Pablo dice, la paga del pecado es muerte, Pero entonces Cristo quitó, bajo la gracia, quitó los efectos y los resultados del pecado del hombre. Los efectos, que es la muerte y el castigo. Pero bajo ninguna circunstancia, nosotros como iglesia fuimos librados completamente para no tener tentaciones. No fuimos librados para no pecar. No, todavía tenemos tendencia al pecado. Cristo no nos libró para no volver a pecar. No, Cristo nos libró de la ley. Esa es la clave de la gracia, de la ley del poder del pecado, de la ley del poder del pecado, del castigo que iba sobre nosotros, de la muerte. Porque si un pecado que hubiésemos nosotros cometido, si nosotros por cometer un pecado, estando bajo la ley, nosotros volveríamos a ser condenados. Y no pueden haber muchas justificaciones para justificar cada pecado. Cristo resolvió eso en la cruz. El problema de la iglesia hoy en día que peca en la parte humana, según la carne, según la concupiscencia, Cristo lo resolvió en la cruz de una vez y por todas. Voy a quitar el castigo por cada pecado que ustedes cometan. Voy a quitar mi ira, mi enojo sobre cada uno de ustedes por cada pecado que ustedes cometan. Lo voy a quitar para siempre, para que ustedes me puedan servir por amor. No por una ley, no por mandamiento, no por tratar de resistir al pecado, por tratar de nosotros vivir en santidad. Déjame resistir al pecado y vivir en santidad para que Cristo no me quite la salvación. Sino es que definitivamente la gracia de Dios es esa. Librarnos del castigo eterno completo. Y de esa forma nosotros le servimos a Dios por amor. Por amor le servimos a Cristo. Por amor le servimos a Cristo.
¿Ok? La gracia es servirle a Dios con amor sin temor, porque si pecamos, ya Cristo quitó eso y no hay excusa. No hay excusa para que entonces tú recibas castigo, porque el castigo Cristo lo recibió por ti. El castigo fue puesto sobre Cristo. Las enfermedades y los vituperios y todo eso cayó sobre Cristo completamente. ¿Ok? Y hay que entender eso. Y este mensaje que te estoy dando es oro, plata y piedras preciosas. Es valioso, muy valioso. Que es el mensaje que deberíamos nosotros entender y comprender. ¿Ok? Entender y comprender y predicar. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Seguimos en el nombre del Señor. El versículo 13 dice Pablo, ustedes ya, ok, ¿dónde yo me quedé? Me quedé aquí, ¿verdad? Comenzando el versículo 16. Pero Dios me amó mucho y desde antes de nacer, ok, ya eso yo lo leí. Además me mostró quién era su hijo, ok, para que yo lo anunciara a todo el mundo las buenas noticias, que viene siendo el Evangelio. El Evangelio. El Evangelio de la gracia a nosotros nos fortalece. Nos fortalece. Y una de las cosas bien importantes que hay que entender es que muchas iglesias le da más importancia a la santidad. ¿Me entiendes? Muchas iglesias piensan, está bien, hermano, está bien que Cristo nos perdonó, está bien, ay, qué lindo, qué bueno, gloria a Dios, nos perdonó, está bien, hermano, que Cristo nos justificó, está bien, ok, pero hay que vivir en santidad. Y si tú le preguntas a una persona, ¿y por qué hay que estar viviendo en santidad? Obviamente no hay que estar negando, porque yo sé que hay que vivir en santificación, es cierto. ¿Por qué? Pues hermano, pues dígame. Porque si no vivimos en santificación, pues dígamelo. Vamos, suelta la palabra, suéltala. Pues que no vaya a ser que la ira de Dios venga sobre ti o que no vaya a ser que Cristo te quite la... Ahí está. Por eso es que meten rapidito la santificación. Señor, yo quiero santidad, Señor, que no vaya a ser que tú me quites la... No hay forma de tú perder la justificación. Lo que pasa es que nosotros, como iglesia, tergiversamos el orden de la salvación, el orden. La tergiversamos, la cambiamos. Ponemos la santidad en primer lugar. Señor, yo quiero estar en santidad. Señor, yo quiero estar en santidad. Me perdono. Discúlpame que yo actúe así. Perdóname, se me había olvidado que estaba grabando. Se me había olvidado que yo voy a subir esto para YouTube. La verdad que cuando yo me pongo a hablar temas de justificación y de gracia, cambio rapidito. Cambio mi personalidad, cambia una personalidad alegre, activa, dinámica. Dinámica. Porque a mí me gusta hablar de estos temas. Me encanta. Me da siento vida cuando hablo y entiendo sobre todo eso. Si tú entiendes el tema de la justificación, de la gracia, de la regeneración, de estos temas, tú estás tranquilo a pesar de las pruebas y las luchas que vienen a nuestras vidas. Pero si no entendemos, estamos frustrados, predicando un mensajito por ahí de enojo, de ira. Estemos en santidad, hermano. Cristo ya viene. Si no estamos en santidad, vamos a perder salvación. Ay, Señor, yo también quiero estar en santidad. Vamos a estar amargados. El Evangelio de Cristo es gozo, justicia y paz. Es para que tú disfrutes esta palabra. No es para que tú estés amargado. No es para que estés amargado. Es para que la disfrutes. Yo sé que hay pruebas, luchas, aflicciones en esta vida. Claro que sí. Pero la palabra tiene que alumbrar en nuestras vidas para traer gozo. Y eso lo hace el Evangelio de la gracia. El Evangelio es como yo te dije. Cambiamos el orden de la salvación de Cristo y colocamos primero la santidad. Y no sabemos que la santificación, o sea, me refiero a la santificación, que es el acto de consagración espiritual, de apartarse del pecado, apartarse de la mundanalidad, a eso me refiero, a ese tipo de santificación. Y el hombre piensa, déjame colocar primero la santificación para estar seguro. Y si estoy santificándome,
constantemente, si estoy haciendo un esfuerzo de apartarme y si aquí hay, al ladito hay una mujercita bien linda con las piernas bonitas, me resisto. Deja resistirme y al resistirme yo estoy bien. Ya estoy bien, estoy en santidad porque resistí la tentación. No es malo, hay que pedirle a Dios pues por las tentaciones, obviamente. Pero pensamos que al entrar en un acto de santificación, de consagración continuamente, nos sentimos seguros y aprobados en cuanto a la seguridad de nuestra salvación. Nos sentimos que estamos bien. ¿Verdad que sí? Eso pasa. Sin embargo, la santificación es el resultado final de nosotros haber sido perdonados y justificados y sellados con el Espíritu Santo para siempre. Es el resultado. Y eso lo dice Pablo en la Biblia, en el libro de Romanos. El hombre no puede tener santificación, un acto, una obra de santificación que le agrade a Dios sin que previamente antes el Dios haga algo interno en el hombre, interno, lo regenere, lo justifique, lo perdone, haga una declaración legal sobre el hombre. ¿Ve? Haga una declaración legal sobre el hombre y Dios en su justicia le diga al hombre, justificado te quedas para siempre, salvo te quedas para siempre, justificado te quedas para siempre, perdonado te quedas para siempre. Si el hombre entiende eso, entiende la seguridad de su salvación, entiende la postura que él tiene en Cristo, eso hace que el hombre tenga temor reverente de producir fruto de santificación, no para ser salvo, sino el resultado de ser salvo, de que Cristo declara una palabra sobre tu vida y te dice, no hay condenación para los que están... Déjeme aquí, Señor. No hay condenación para los que están en Cristo. Cuando el hombre tiene cuando Cristo hace esa declaración legal sobre el hombre y uno la conoce, la entiende, la vive, la experimenta, la abraza, eso va creando en tu mente, en tu conciencia, deseo de agradarle, de darle a Dios, Señor, yo quiero agradarte a ti por lo que tú hiciste. No es por lo que yo hice, es por lo que tú hiciste. Significa que la santificación o la consagración viene casi al final. No es que sea importante, es importante, pero es colocada al final. Aleluya, Santo Jesús. Bien, continúo, ¿verdad? Continúo. Y Pablo continúa en el versículo 7. Ni fui a Jerusalén para pedir la opinión de aquellos que ya eran apóstoles. Más bien me fui inmediatamente a la región de Arabia y luego regresé a la ciudad de Damasco. 3 años después fui a Jerusalén para conocer a Pedro y solo estuve 15 días con él. También vi allí al apóstol Santiago. Vi allí al apóstol Santiago, pero no es el apóstol Santiago que está por ahí por las redes sociales, ¿sabes? No es ese, hermano, no es ese, ¿ok? Para distinguir, ¿verdad? Es este apóstol de Jesucristo, ¿ok? Y vi allí al apóstol Santiago, hermano de Jesucristo, nuestro Señor. Aparte de ellos, yo no vi a ningún otro apóstol. No vi a más nadie. Le estoy diciendo la verdad, Dios lo sabe y no miento. Versículo 21. Después de esto me fui a las regiones de Siria y de Cilicia. En ese tiempo la iglesia de Cristo que estaba en Judea. Mira, en ese tiempo las iglesias de Cristo que estaban en Judea no me conocieron personalmente. ¿Quiénes eran estas iglesias de Judea? Eran congregaciones de judíos mesiánicos. Las congregaciones de judíos y de mesiánicos bajo la ley, que eran salvos, como quieran eran salvos. Y dice que para ese tiempo no conocían a Pablo todavía como apóstol. Dice, solo habían oído decir, miren, ese hombre que antes nos hacía sufrir, que era Saulo en el tiempo cuando Pablo era Saulo, ellos decían,
Miren, ese hombre que antes que nos hacía sufrir está ahora anunciando las buenas noticias que antes quería destruir, y alababan a Dios por el cambio que él había hecho en mí. Pablo testifica. Y la iglesia alababa a Dios por el cambio que Dios hizo en a Pablo. Pero Pablo antes era Saulo, perseguía a la iglesia, asolaba a la iglesia y los llevaba y los arrastraba para obligarlos en contra de su voluntad a cumplir la ley. Pablo era fuerte, muy severo, muy fuerte, muy rígido. Arrastraba a las iglesias, los empujaba en contra de su voluntad para cumplir la ley. La ley. Y hoy en día hay muchos Saulo de Tarso en las iglesias. Hay muchos Saulo. Hay muchas iglesias que andan con miedo, porque andan muchos Saulo de Tarso. El tiempo avanza. El tiempo avanza rápido. Pasemos al próximo video. Pasemos al próximo mensaje. No para continuar, para darle seguimiento, ¿ok? ¿O quiere que te hable de justificación, de gracia y del amor de Cristo? No, vamos a pasar al próximo video en el nombre del Señor, ¿ok?